gracias te damos por la oportunidad que me das en esta mañana de predicar tu palabra. En este mes de la Biblia que estamos iniciando, te pedimos que tú nos hables y que salgamos con gozo, fortalecidos en nuestra fe y en el conocimiento de esta palabra tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Aunque después vamos a tener el momento de bienvenida con nuestro Ministerio de Relaciones. Bienvenidos hermanos que están aquí al frente, por allá atrás acompañando a la hermana Elías, bienvenida. Por allá adelantito de nuestra hermana Elías también bienvenidos a este templo. Y parte importante de nuestro culto reformado, de nuestro culto presbiteriano, es leer la Escritura. Pero además de leer la Escritura es estudiarla, meditar en ella. Pero además, hermanos, la Iglesia Nacional Presbiteriana y las iglesias protestantes en general aquí en nuestro país han decidido desde el siglo pasado que el mes de agosto se llama el mes de la Biblia. Así que hoy estamos iniciando una serie de meditaciones que van a estar enfocadas hacia valorar muchísimo más a la Biblia, conocerla un poco más. Y queremos que la Biblia, hermanos, al término de este mes, sea parte central de la vida de todos nosotros. Y es que es de suma importancia para la vida de cada uno de nosotros valorar qué es la Biblia. Pero no nada más que es la Biblia para la sociedad, porque ahí nos vamos a encontrar que incluso hasta en preparatoria, recuerdo que estudiábamos la Biblia en literatura universal, es que es un libro importante. Sí. Al igual que el Corán, al igual que tantos otros libros, ponen al mismo nivel a veces. Pero hermanas, hermanos, la Biblia no es solo un libro más. Aunque sí es un libro, un documento literario valioso, no es solamente una obra literaria, es algo más. Aunque la Biblia sí es un documento donde se marcan reglas éticas y morales a seguir, la Biblia es algo mucho más profundo, mucho más allá de los valores y de la moral. Hermanos, empecemos a salir de este templo con la idea muy clara que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted, hermana, hermano, en el transcurso del día abre su Biblia, cuando abre las páginas de este documento impreso en papel, o abre ya su aplicación, ahora que ya está en las redes sociales, en las aplicaciones, hermana, debemos tener en claro que está leyendo lo que Dios quiere que usted conozca. Es Dios hablándole a usted. Dios habla en esta Biblia y le dice lo que quiere Él que los creyentes en Él conozcan sobre Él. Quiere Dios que conozcamos acerca de Jesucristo, que es Dios. Y por eso el Antiguo Testamento habla de Jesucristo como promesa. El Nuevo Testamento habla de Jesucristo como una realidad. Y la parte final del Antiguo Testamento habla de Jesucristo como una esperanza de que volverá a venir. Cuando Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla acerca del Espíritu Santo, para que lo conozcamos, para que sepamos que el Espíritu Santo es Dios, no solamente una fuerza, no solamente una energía. No, hermanos. La Biblia nos dice, el Espíritu Santo es Dios. Cuando usted abre la aplicación o el libro impreso de la Biblia, hay algo maravilloso que va ocurriendo en los creyentes. El Espíritu Santo está contigo. Está leyendo contigo. Te está acompañando para iluminarte. Para que tú veas ahí que hay un mensaje de amor. Hay un mensaje de esperanza para ti, para tu familia, para ese momento tan difícil que estás enfrentando o para ese momento de alegría que estás viviendo. El Espíritu Santo te va llevando
conforme vas leyendo la Sagrada Escritura. También cuando tú abres la Biblia, te encuentras con un llamado constante de Dios. Sed santo, porque yo soy santo. Y por eso de manera constante te dice, a través del testimonio de los personajes que vienen en la Biblia, arrepiéntete. Hay una constante exhortación para aléjate del pecado. Esto hacían los pueblos de alrededor de mi pueblo apartado. Tú no los hagas. Esto hizo tal personaje. Tú no lo hagas. Es Dios hablándote y diciéndote, aléjate del pecado. Aléjate de aquello que no agrada a Dios. Cuando usted y yo leemos la Biblia, sea en silencio. Cuando leemos la Biblia en voz alta, ahí solitario, tal vez en mi cuarto, tal vez en mi sala, me pongo a leer en voz alta. O tal vez cuando la leemos de manera comunitaria, como lo hicimos hace unos minutos, todos al unísono. Hermanos, Dios está hablando a su corazón. Dios está hablando a su entendimiento. Y eso es parte de lo que queremos meditar en todo este mes. La Biblia es la palabra de Dios. No es cualquier libro. No es cualquier éxito literario y bestseller. No, la Biblia es palabra de Dios. Pero la Biblia, hermanos, también es una herramienta, o visto desde otro pasaje, sabemos que la Biblia es un arma. Un arma de defensa y de ataque. De hecho, cuando pensamos, los que conocemos esa armadura del cristiano que viene narrada en Efesios 6, menciona varias partes que tenía el soldado romano en ese momento, y una de ellas es la espada. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es entonces una herramienta para defensa, pero también para el ataque, cuando somos atacados. El Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, nos deja ver la enorme importancia de conocer la Biblia y reconocerla como palabra de Dios. Y para ello vamos a meditar en el pasaje que acabamos de leer. Un pasaje que es muy conocido por muchos de nosotros, que seguramente ha escuchado en alguna plática, ha escuchado en alguna película, en alguna serie, en YouTube seguramente hay pasajes cuando Jesús es tentado. Hay cosas muy interesantes, hermanos, aquí. Jesús, dice el pasaje, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y así lo dice claramente la Escritura. Tengan abierto, por favor, el texto ahí en Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermano, meditaba y pensaba sobre este pasaje. Si te dieran una indicación así, semejante, te vas a ir al desierto y vas a enfrentar a Satanás. ¿Qué pensaríamos? Además, vas a ir a ayunar. No vas a tener alimento durante 40 días. Lo cual, como es un cuerpo físico, esa es una realidad que debemos tener todos en claro. Jesús tiene un cuerpo físico. ¿Qué le va a pasar a tu cuerpo durante esos 40 días? Un debilitamiento. Va a estar débil. Dice el verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues lo más natural, ¿no, hermanos? Tuvo hambre. Si yo ya tengo hambre, desayuné a las 9 de la mañana. 40 días, 40 noches. Creo que podemos imaginar la posición desventajosa que tiene Jesús para tener una batalla, para enfrentar a Satanás. Pero el Espíritu lo mandó al desierto y lo dice claramente, para ser tentado por el diablo. ¿Cómo? Pero en estas condiciones, con 40 días de ayuno, en el desierto, solito.
Aprovechándose de esto, Satanás va a confrontar a Jesús. La primera tentación, hermanos, le dice Satanás en el verso número 3: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, creo que muchos de nosotros podemos entender el momento que está viviendo Jesucristo. Hay una necesidad de alimento. ¿Y entonces qué dice Satanás? Pues por ahí lo agarra. Por ahí lo agarramos. A muchos hermanos seguramente nos pasa que se nos antoja un pan. Y ahí es donde muchas de las veces caemos en el antojo y nos lo compramos. Aquí no es por antojo. Aquí Satanás le hace pensar a Jesús en el pan. Después de 40 días de no probar alimento. Un alimento que no es antojo, sino se vuelve en ese momento de primera necesidad. Para fortalecer el cuerpo, para fortalecer los músculos, todo el funcionamiento del cuerpo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Segunda tentación, versículo más adelante, 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, después de una tentación física que le puso, ahora el ataque es hacia su persona. Qué difícil para Jesús que lo cuestionen de lo que él sabe que es. Satanás sabe que Jesús se cree y sabe que es el Hijo de Dios. Y por eso cuestiona su identidad. Si eres hijo de Dios, o sea, pues eso es lo que tú dices. A ver, demuéstramelo. A ver si es cierto. Porque es bien fácil, Jesús, tú lo dices. Muéstrame. Y para reconocer que lo que dices es cierto, te pongo hasta una prueba. Que para nosotros, hermanos, no es posible, tal vez siquiera imaginar. Hay por ahí películas de superhéroes. De uno que le pica una araña, que tiene que dar un salto de fe, así le llaman en esta película. Lánzate al vacío, con la confianza de que algo te va a salvar. En esta película es algo que sale aquí, ¿no? A Jesús lo cuestiona. A ver si es cierto, tú dices que eres el Hijo de Dios, a ver, lánzate al vacío. A ver si es cierto lo que dice tu misma palabra. A ver si es cierto lo que dice la Biblia en la cual crees. Si Jesús no das ese salto, Satanás no tiene por qué aceptar que tú eres el Hijo de Dios. Tercera tentación, hermanos. Verso 9. Todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense el momento tan complicado que está Jesús. Condiciones de debilidad que puede tener ya, tanto física, ya fue atacada su identidad, pues tú dices que eres, a ver, demuéstramelo. Y ahora la tentación es sobre a quién debe la adoración, ante quién se debe inclinar. Jesús. Dios, el Espíritu, lo dijo al principio del pasaje, lo mandó al desierto. Y ahora resulta que es el mismo Espíritu, entonces quien también lo ha puesto en esta situación tan complicada ante el enemigo. ¿Cómo adorar a quien lo mandó al desierto? ¿A ti, Espíritu Santo? ¿A ti, Padre? Si me tienes aquí con hambre, me tienes atacado por el mismo Satanás. Qué dura tentación para Jesús, hermanos. Porque Satanás, si está ahí, le dice: inclínate, adórame.
Pero hermanos, pareciera ser que en esta imagen que estamos tratando de tener en nuestra mente, Jesús está solo. Está solo confrontando al enemigo, a Satanás. Pero hermanos, tiene una segunda parte. No está solo. Jesús no está en la soledad total. Dios lo acompaña. Dios Padre está con él. Dios Espíritu Santo, aunque es el que lo mandó al desierto para enfrentar a Satanás, está con él. Están presentes con él. Si hiciéramos un ejercicio, hermanos, para preguntarnos, ¿va a ser enviado usted a un desierto? Y puede llevarse una cosa. Habrá algunos de nosotros que digamos, a ver, ¿qué me llevo a esa isla desierta? ¿O qué me llevo al desierto? Habrá los que digamos, este aparato. No, yo no puedo vivir sin celular. Es algo que no puede fallar. Muchos de nosotros hasta nos regresamos. Cuando, ¿dónde está? Ya lo dejé. Claro, le pedimos a esa persona que nos quiere mandar al desierto, ponnos internet ilimitado. Habrá otros de nosotros que si pudiéramos pensar, te vas a ir al desierto, te puedes llevar algo que tú quieras y necesites y sea infaltable en tu vida, está bien. El celular no, un buen libro. Vamos a llevarnos un buen libro. Habrá quien diga, claro, me tengo que llevar el Quijote de la Mancha, esa obra maestra. No, yo me quiero llevar la colección completa de Harry Potter o de las Crónicas de Narnia. Está bien. Vamos a llevarnos un buen libro, 100 años de soledad. Pero hermanos, entre esas personas habrá alguna que digamos, te vas a ir al desierto, te puedes llevar una cosa. ¿Qué te llevas? Habrá quien diga, ¿la Biblia? Hermanos, como creyentes en Dios, esa opción debe ser considerada por nosotros. Llevarnos la Biblia, porque lo decía al principio, la Biblia es la palabra de Dios. He insistido que cuando usted abre su Biblia, es Dios que le está hablando. Si usted está allá en el desierto, en esa isla desierta, y solamente tiene algo que se pudo llevar, y es la Biblia, Dios le está hablando. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted medita en la palabra de Dios, le dice Dios, ¿qué quieres que sepa yo de ti en esto que estoy leyendo? Cuando usted estudia la palabra de Dios, está escuchando en su mente a Dios hablando con usted. Hermanos, cuando nos reunimos los miércoles a estudiar el libro de Marcos, estamos conociendo, estamos explicando y tratando de entender qué es lo que Dios quiere que yo sepa. Es Dios hablando. Cuando abrimos nuestra Biblia, Dios nos está dando consuelo. Ahí en medio del desierto, tienes el consuelo de Dios. Tienes indicaciones. Tienes palabras de aliento, tienes palabras de confianza, tienes palabras de esperanza. ¿Qué se llevaría, hermano? ¿Qué se llevaría a esa isla desierta? ¿Se incluye la Biblia en ese material que se llevaría? Cuando abrimos la Biblia, Dios nos da todo esto. Y eso nos hace tener en claro que aunque me manden a una isla desierta, si me llevo mi Biblia, no estoy solo. Tengo con quién platicar. Tengo alguien que me está hablando. Jesús estaba en el desierto, confrontado por el mismo Satanás. Aparentemente solo, pero no es así. Jesús estaba con el Padre, con el Espíritu Santo, a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Ahí estaban ellos. Hay otra cosa que quiero resaltar. Si usted y yo somos enviados a este desierto y tenemos la oportunidad de llevarnos este libro, considero que sería una buena decisión llevar una Biblia. Puede ser la versión Reina Valera 60, sí, la que nos gusta a muchos de nosotros. Tal vez no, yo me llevaría una más contemporánea, pues imagínense, vamos a estar 40 días leyendo la misma Biblia. Podría ser una traducción de lenguaje actual.
un Dios habla hoy, una versión más fácil de entender. Podría ser que digamos, sí, me quiero llevar una Biblia y me la quiero llevar en papel. Adelante, o puede ser que no, me la llevo en una aplicación del celular. Hermanos, Jesús fue enviado al desierto y se llevó la palabra de Dios, pero no se la llevó en papel. Recuerden que en la época de Jesús, la Biblia en ese momento está conformada por el Antiguo Testamento y son rollos y rollos y rollos. Entonces Jesús no agarró todo su ponche de rollos y anda cargando con su Biblia allá, y menos en internet, menos en una aplicación. ¿Dónde llevaba la Biblia nuestro Señor Jesucristo? En su mente. En su mente lleva la palabra de Dios. Y es que sé que en los últimos años, en el ámbito pedagógico nacional y hasta mundial, se está buscando cambiar. Ya no hagamos nada por memorización. Vamos a tener pensamiento crítico, ese es el término más moderno, ¿no? Pensamiento crítico. Y está bien. Ya no hagamos la memorización. Ahí es donde yo, en lo personal, cuestiono. Como docente, y creo que algunos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, no es adecuado eliminar la memorización de manera total. Probablemente algunos de nosotros podemos dar testimonio que los textos bíblicos que nos sabemos de memoria, ¿cuándo nos los aprendimos, hermanos? De niños. De niños. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelito, nuestra abuelita, ahí estaba. Repite de memoria. Algunos de los textos bíblicos son los que me aprendí en el departamento infantil, que al término de la clase, si te lo aprendes, te doy el dulce. Conductismo, ¿no? Pero así nos lo aprendíamos. Así los domingos, incluso, hermanos, hace muchos años, en las escuelas dominicales del país, se repetía el texto bíblico y pasaba un secretario a decir cuántos versículos se aprendió en esta semana. Y llevaban una anotación, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Y aparte salía el pequeño, salíamos de pequeños, íbamos en el carro viajando. Repíteme tu texto, Marcos. Y ahí vamos repitiendo. ¿Qué me enseñaron hoy? Hay referencias de que muchos de nosotros conocemos los textos bíblicos porque estuvimos repase y repase y repase. Esa costumbre se ha perdido. Pero, hermanos, Jesús fue enseñado de niño en los temas de la Sagrada Escritura. Cuando dice Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ese en sabiduría incluye que Jesús iba conociendo la Sagrada Escritura. Iba conociendo el Antiguo Testamento. Sus padres, José, María, cumplían la labor que les encomendó Dios desde Deuteronomio. Habla de este texto, por favor, me gusta mucho en lo personal leerlo. Deuteronomio 6, versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice, hermanos? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y todavía más allá, hermano, sigue diciendo, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Marquitos, ¿qué te aprendiste en el departamento infantil? Dios es amor. Marquitos, estamos comiendo. Así era mi vida desde niño, con mi abuela. Esa enseñanza pudo tener fruto en Jesucristo. Cuando Jesús se tuvo que enfrentar a esa tentación, cuando Jesús tuvo que confrontar al enemigo, a Satanás de manera directa, no tuvo que sacar sus rollos, no tuvo que sacar su aplicación. Lo tenía de memoria. Regresamos al pasaje de Mateo 4, por favor. Mateo 4, versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué maravillosa respuesta de Jesús.
Él respondió y dijo, escrito está. En la Biblia lo dice. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una referencia al libro de Deuteronomio. Jesús lo que está haciendo es buscando en sus recuerdos, buscando en su memoria, en todo eso que estudian los científicos de cómo funciona la memoria a corto, largo y mediano plazo, busca y encuentra el versículo adecuado para contestarle al enemigo. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús no estaba solo. Jesús estaba con Dios y tenía la palabra de Dios en su mente. Y como decía nuestro hermano Daniel, no sé si lo alcanzaron a escuchar, en su corazón. Qué bendición para Jesús el que puede decir que su mamá y su papá le hayan hecho aprenderse la palabra de Dios. Qué bendición que sus padres estuvieron repitiéndole, estando en casa, andando en el camino, al acostarse, al levantarse. Ahora que Jesús está siendo tentado por el enemigo, puede tener en su mente el texto de la Escritura que le va a permitir resistir esta tentación. Y eso que las condiciones son difíciles. Convierte las piedras en pan. Sí, tengo hambre. Sí, tengo hambre. Sí, tengo incluso el poder de convertir las piedras en pan. Porque es Dios. Jesús es Dios. Pero no solo de pan vive el hombre. Hay otro aspecto de suma importancia para todos nosotros. Alimentarse de la palabra de Dios. Qué bendición que Jesús se sabía de memoria este pasaje. Dice el verso 5, por favor, de ahí de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acercarte acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, no sé si les sorprende que el mismo Satanás está citando la Biblia. Satanás conoce la Escritura. El enemigo la conoce y sabe lo que dice la Biblia. Por eso le dices que eres el Hijo de Dios. A ver, tu Biblia, lo que tú crees, dice y promete que va a mandar a sus ángeles. Claro, Satanás la está usando de forma mañosa para hacer caer a Jesús. Vamos, muéstrame tu poder para entonces ver y creer en lo que tú dices. Ay, lo dice tu Biblia, lo que tú crees. Jesús, hermanos, todavía no inicia su ministerio. Todavía no muestra su poder para sanar, para controlar la naturaleza. Todavía no muestra su poder para expulsar demonios o para dar de comer a 4,000 o 5,000 personas. Pero Satanás está usando la misma palabra de Dios, que Jesús también conocía perfectamente, y la está utilizando para llevarlo a una tentación. ¿Qué contestó Jesús en el verso 7, hermanos? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ah, cómo me gusta esa palabra, también. Ah, ¿me estás atacando con la misma Escritura? Pues, ¿qué crees? Yo me defiendo con la misma Escritura, porque está escrito también. Si es cierto que Dios dice que mandará a sus ángeles para cuidarlo, allá en Salmo 91 es donde se conoce este pasaje. Salmo 91, verso 11, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si es cierto, Satanás, ahí lo dice. Pero con la misma palabra de Dios, también dice otra cosa que complementa esta información. Y la palabra que te voy a dar, Satanás, es muchísimo más efectiva de lo que tú me estás tentando. Responde mejor a lo que me estás planteando. Te contesto mejor con la misma Escritura que dice, ni te metas.
Hermanos, Jesús claro que puede llamar a los ángeles para que nos rescaten si se deja caer. Es Dios. Pero no tiene por qué andar demostrándole su poder a Satanás. Si Satanás mismo es criatura, Dios no tiene por qué hacerle caso. Y por eso qué hermosa respuesta tiene en la mente Jesucristo cuando le dice: escrito está también, Satanás, no te entrarás al Señor tu Dios, no te metas, no me pongas cosas que no te corresponden, tú no puedes hacerlo. Qué bendición que Jesús, hermanos, no está solo en el desierto. Está con el Padre y con el Espíritu, porque está con la palabra de Dios en su mente. La tercera tentación todavía puede ser más agresiva, porque los 10 mandamientos los conocemos, sabemos que son perfectamente claros. Allá en Éxodo 20, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No te inclines. Pero a Satanás no le importa eso. Su trabajo en ese momento, en el desierto, en el enfrentamiento que tiene con Jesucristo, es tentar a Jesús, buscar que caiga en pecado. Todo esto te daré si postrado me adorares. Nuevamente Jesús no está solo, está con Dios. Nuevamente Jesús conoce la palabra de Dios. La tiene en su mente, la aprendió de memoria y ha llegado el momento de utilizarla. ¿Qué contesta, hermanos? Entonces, verso 10. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús nuevamente está utilizando un pasaje del libro de Deuteronomio. Allá en Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Con la Escritura se defiende Jesús. Qué bendición que Jesús no está solo en el desierto, y soy reiterativo en eso. Que está con el Padre, con el Espíritu, y está con la palabra de Dios en su mente. Iglesia Getsemaní, este mes de la Biblia queremos recordar como comunidad lo importante que es la Biblia para cada uno de nosotros. Podría preguntar en ese momento, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia diariamente? Y no solamente me quedo ahí, sino preguntar, ¿cuántos de nosotros, además de leer la Biblia, meditamos en ella? Le decimos a Dios y al Espíritu Santo: ¿qué mensaje tienes para mí? Tal vez un versículo al día leemos, tal vez son varios capítulos, pero en cuántos de ellos también, no nada más leemos porque Dios dijo que tengo que leer diario, entonces ya cumplí mi cuota, sino cuántos meditamos en ella, sobre la Escritura. Le dedicamos un espacio específico para tratar de pensar en qué nos está diciendo Dios a nosotros. Una pregunta más. ¿Cuántos de nosotros, además de leerla, de meditar en la Biblia, la estudiamos a profundidad? Es decir, buscamos información que nos permita entender el contexto en el cual está ese pasaje, ese versículo, para que me permita entender las palabras que no son claras. Eso, por ejemplo, es lo que hacemos los estudios de los miércoles. Tratamos de profundizar y por eso nos tardamos más de un año en un solo libro. El día de hoy quisiera invitarles a acercarse a la palabra de Dios. ¿Por qué es eso? La Biblia es Dios hablándole a usted. ¿Acaso no queremos que Dios nos hable? A veces no decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te manifiestas? Aquí estoy. Ábrela, léela. ¿Por qué no me hablas de manera directa, Dios? Aquí estoy. Ábrela, léela, medita, estudia. Abre la Biblia. Tengamos en mente que en ningún momento, hermanos, estamos solos. Dios nos acompaña aun cuando andemos en un desierto. Y ese desierto puede ser no físico,
sino referirnos a un desierto en el que nos sentimos solos porque estamos en medio de enfermedad, en medio de una dificultad, en medio de tristeza, de ansiedad. Ahí es cuando podemos recordar: Dios, ya me acordé dónde te voy a encontrar. Abres tu Biblia y Dios te acompaña a través de la palabra. Abramos la Biblia, hermanos, en medio de nuestro desierto. Abramos la Biblia para aprenderla, para hacerla nuestra, para aprender pasajes de memoria, que eso de repente nos falla. Si ya nuestra memoria no es tan perfecta como cuando éramos niños, y si por eso no sabemos muchos textos, algunos de nosotros, de cualquier manera, tratemos de aprenderlos, de recordar los pasajes bíblicos. A veces, el pastor no se sabe toda la Biblia, de memoria. Pastor, ¿en dónde dice el pasaje tal? Ay, sí me acuerdo más o menos. Gracias a Dios existen estos aparatos y estos libros en donde las palabras clave las podemos buscar y encontramos el pasaje más rápido. Tal vez no es totalmente de memoria, pero sí tengo idea de cómo buscar ese pasaje clave. Lo importante es que tengamos la palabra de nuestro Dios en nuestra mente. Lo importante es que meditemos en ella de mañana, de tarde, de noche, cuando salimos al trabajo, cuando regresamos del trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos comiendo, cuando estamos... Eso es lo importante, porque con ella, con la palabra de Dios, tenemos una espada para combatir los ataques del enemigo. ¿Sí, hermano pastor? ¿Puede combatir la Biblia el ataque del enemigo? Lo acabamos de ver. Satanás tentó a Jesús. ¿Y con qué lo combatió? Con la Biblia. Uno de los himnos que cantamos año con año en este mes, creo que nos ayuda a expresar lo que significa la Biblia para nosotros. Es el himno número 9, búsquenlo en sus himnarios. Principalmente en esta tarde la estrofa 2, que dice: del bendito Salvador, eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da, y dice el himno: cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. La Biblia nos ayuda, hermanos, ante la tentación.